Nos ha correspondido en esta noche un tema precioso, la empatía familiar. Y para ello quiero que leamos una porción de la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Romanos, capítulo 12, versículo 15, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la versión en lenguaje actual: si alguno está alegre, alégresen con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Bueno, también el Salmo 133, versículo 1, yo creo que este momento donde dice: cuán delicioso, cuán hermoso, he aquí cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en empatía, juntos y en armonía. Bueno, muy bien, la empatía, aunque no es un término directo que está en la Biblia, pero sí hay una representación de este término. La empatía es un principio cristiano, es un valor cristiano. Empatía es la capacidad de ponernos en la piel del otro, entenderlo, comprenderlo. Se dice que el verdadero profeta es el que se pone en la situación a quien le está declarando la palabra. Es una cualidad que nos hace ser más sociables, más abiertos y más en contacto con los que tenemos alrededor, la empatía. La empatía es la capacidad de situarse en la emoción que experimenta la otra persona, sentir lo que ella siente, la capacidad de sentir lo que esa persona siente. La empatía no significa pensar igual o estar de acuerdo con el otro. Lo que significa es que comprendamos ese estado emocional y que seamos capaces de ponernos en su lugar. O sea que empatía es comprensión, no justificación. Bueno, en la Biblia encontramos también algunos referentes con relación a la empatía. Prácticamente va enfocado a lo que es la bondad y la compasión. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. O sea que este término es compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo compasivos. Esta palabra en el griego, del mismo sentir o empatía, se traduce como compartiendo sentimientos, como compañeros que sufren con otro, que se conduelen. Bueno, muy bien, y como esto lo tenemos que aplicar a la familia, vamos con ayuda del Señor a buscar acá esos grupos que tienen que ver con relación a la familia en el aspecto de la empatía. La empatía en los hijos, qué interesante, es algo que hay que enseñarlos, hay que formarlos en ello y también practicarla. Esta labor recae en los padres, enseñarle a nuestros hijos a ser empáticos. Los padres y los profesores, obviamente, son los encargados, los padres y los profesores, de comunicar, de formar a los niños cómo interpretar los sentimientos de los demás, cómo actuar en una manera acorde a esos sentimientos. La empatía podemos declararla entonces que es la base de la educación social de los niños y del ser humano, que aprendan a relacionarse con su entorno, con papá, con mamá, con sus hermanos, con sus amigos, con las personas que la vida nos pone en el camino. Y para esto se debe tener en cuenta, en esta formación de la empatía con los hijos, que no todos los niños presentan la misma facilidad para entender lo que sienten otros, que no disponen de los recursos necesarios para apoyarles cuando los sentimientos son demasiado complicados, por ejemplo, la rabia, la tristeza o el dolor. Hay que comprender, padres, que estas reacciones en los niños, como un enfado, como una rabieta, es una manera de expresar cómo se sienten frente a un problema determinado. Y hay que darles el espacio para que ellos se expresen y luego ayudarlos a entender que no existen sentimientos negativos como tal, sino que son maneras erróneas de expresarlos. Y de esta manera podemos hacerles entender las consecuencias que tienen esos actos desbordados. Una manera muy eficaz de fomentar estabilidad dentro del núcleo familiar es promoviéndole entre hermanos, sobre todo a la hora en que ellos deben compartir con el otro. Esto le ayudará a reconocer el sentimiento
de esa frustración por tener que regalar parte de algo que es suyo, y al mismo tiempo reforzará el lado positivo al hacerlo. El proceso es lento y lleva tiempo, aunque tal como lo aseguran los expertos, es fundamental que para superar las perspectivas egocéntricas propias de la etapa infantil y aumentar su autonomía, es un nivel de responsabilidad de los demás. Bueno, ¿cómo podemos entonces aplicar nosotros la empatía en el hogar? Hay tres maneras: escuchando, observando e imaginando. Bueno, importante utilizar estas tres herramientas para poder escuchar. Eso sí que es importante, lo planteamos. A nosotros poco nos gusta escuchar, somos más dados a hablar. La palabra de Dios dice que es mejor el acercarnos a escuchar que el hablar. Al escuchar con atención a nuestra familia, nos enteramos de las dificultades, de los sentimientos que tienen ellos. Y cuanto mejor oyentes seamos, mayores serán las posibilidades de que confíen en nosotros. Nos van a abrir su corazón y nos van a revelar sus sentimientos. Y la confianza en nosotros va a aumentar si lo escuchamos con atención en lo que nos está contando, en lo que nos está prácticamente revelando. La empatía y la escucha van de la mano. La empatía requiere en primer lugar capacidad de escucha. Las personas a veces solamente necesitan ser escuchadas, sentirse comprendidas, no que les solucionen los problemas, sino que al menos las escuchen. Esto particularmente es importante en los niños. Es que usted no me escucha, es que usted no me entiende, es que usted no me tiene paciencia. Muchas veces necesitan más sentirse comprendidos por sus padres que la misma preocupación, que no ve resueltos sus problemas por ellos. Lo importante es que se sientan que les escuchan. La capacidad de escuchar y ponerse en la emoción del niño, en la condición de él, en la piel de él, es muy importante. No hay que precipitarse en darle soluciones, porque a veces queremos anticiparnos a las soluciones y ni siquiera le hemos escuchado. Es preferible que el niño las encuentre por sí mismo. A nosotros nos corresponde escucharlo, inducirlo y conducirlo a cuál es esa solución que debe darse. Pero esto resulta más difícil cuando se siente incomprendido. El observar, segunda herramienta. No todos nos dirán abiertamente cómo se sienten o qué están experimentando. Un observador perspicaz se dará cuenta de su estado de ánimo y que algo pasa. Está deprimido, ha perdido el entusiasmo. Esta capacidad de percibir los problemas en sus inicios es fundamental para los padres. Por ejemplo, una madre se dice que tiene un sexto sentido. Nomás con mirarlo, con escucharlo hablar, ¿qué le pasa? ¿Qué te sucede? Cuénteme. No, nada. ¿Qué te sucede? Cuénteme. Esa madre lo que siente antes de que se lo digan. Yo diría que hay que desarrollar nosotros esa capacidad de observación y de ponernos en esa sensibilidad para poderles entender y poder ser empáticos. También hay que usar la imaginación. La manera más efectiva es cultivar esa empatía que consiste en plantearse algunas preguntas. Si yo me encontrara en la situación de mi pareja o de mi hijo o de mi padre o de mi madre, ¿cómo me sentiría? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Qué necesitaría? Y al hacernos esas preguntas frente a esa condición, esa situación, seguro que vamos a poder ser empáticos, nos vamos a poner en la piel, en los zapatos de él y nos vamos a poder ser efectivos, asertivos en esa realización. Bueno, para que haya empatía se necesita que haya un buen clima familiar, que no haya hostilidad, sino que haya disposición. Bueno, y para ello se necesita un estilo de crianza, que creo que más adelante está programada esta conferencia. El estilo de crianza, no sé qué estilo tengan en su casa, pero por ejemplo el autoritario creo que dificulta un poco más. Esa disciplina sin amor es tiranía, pero de pronto hay un estilo, hay una condición más democrática donde se abre la posibilidad de escuchar opiniones,
de darle el valor, no importa su edad, no importa su rango, su jerarquía. El otro extremo ya es el laissez-faire, dejarlos hacer, es un problema, cada uno con lo suyo. Esos estilos de crianza pueden crear ambientes inadecuados o un ambiente adecuado para que haya esa apertura y podamos nosotros echar mano de la empatía. Entonces el clima familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la familia. No, en mi casa no se puede hablar. Triste cuando los muchachos le dicen a uno, pastor, le va a comentar mi problema, consejero, le va a comentar mi problema, pero con una condición, que no lo van a saber mis padres, que no lo va a saber mi familia, porque entonces ya voy a tener dos problemas. No, si hay un ambiente de cordialidad, un ambiente de escucha, un ambiente de respeto, de comprensión, estos miembros de la familia van a encontrar el clima adecuado para poder dar esa apertura. La calidez, el respeto se necesitan en este ambiente, en este clima. Son importantes porque promueven las bases para que se pueda desarrollar esa adecuada percepción de la familia de sí mismo y podamos abrir el corazón. Bueno, estas son algunas recomendaciones para crear ese ambiente en los hijos. No solamente enseñarles a ponerse en la situación de su hermano, a ponerse en la situación del otro, con que pronto está actuando de cierta manera. Más bien miremos por qué reacciona así, por qué está en ese estado, esa forma que nosotros podemos conducirlos. Y eso nos hace más humanos, más sensibles y yo diría verdaderamente cristianos. Y lo otro importante, no solamente formarlos, sino aplicarlos. Acordemos entonces al escuchar, al observar y al imaginar. Entonces podemos utilizar esas herramientas para crear ese ambiente de empatía y que podamos nosotros tener armonía. Familias para disfrutarse, que no hayan barreras, que no hayan obstáculos, sino hayan puentes de comunicación, puentes de afectividad, puentes de confianza. Oh, yo creo que esta primera institución que es la familia es un refugio. Los primeros, los más importantes consejeros dignos de confianza es la familia. Oh, yo siempre he dicho que padre o madre, hijo no se encuentran en ningún lado. Y es lo más importante, es el tesoro más grande que tenemos. Pero eso hay que valorarlo, hay que respetarlo, hay que tratarlo para que no se pierda este clima de confianza, de respeto y de cariño y sobre todo de libertad para poder abrir nuestro corazón y con la tranquilidad de que no me van a juzgar, sino me van a entender, me van a comprender, se van a colocar en mi piel y de esa forma me van a ayudar a salir adelante. Bueno, la empatía en la pareja. Oiga, esto sí que es bien complejo. Ahorita estábamos observando algunas estadísticas de la crisis que hay en nuestro país y bueno, y muchas partes del mundo. Ya la crisis no solamente es el miedo a un virus, sino una pandemia de odio, una pandemia de discriminación y que se han disparado en este momento la violencia intrafamiliar. Se disparó el maltrato entre la familia. Ya el gobierno está buscando algunos espacios para poder esconderlos, protegerlos, aislarlos del agresor, cuando debería estar la familia refugiadas. Yo siempre he dicho, hermano, que el verdadero amor hay que probarlo, necesita ser probado. El oro que se oxida no es oro. El amor que no tiene paciencia, que no es constante, es una mentira. Yo diría que en esta cuarentena es cuando realmente podemos en prueba qué tanto amamos a nuestra familia, qué tan importantes somos y qué tanto nos disfrutamos. Yo creo que el Señor nos ha permitido estar refugiados, porque no estamos allí confinados, sino refugiados con lo que más amamos. Hay dos tesoros hermosos. El principal tesoro que tenemos es nuestro Dios y allí está, ahí está el Señor siendo parte de nuestra familia. Y segundo, los seres queridos. Los seres más queridos son los que están allí rodeándolos. Triste el que está
una cárcel, triste el que está aislado por allá en un país lejano, sin tener contacto con sus seres queridos. Pero qué bueno, qué delicioso es ver estas familias, esa familia que es usted, que puede abrazarse, hermano. Hoy en día socialmente está prohibido los abrazos, hoy en día está prohibido los besos, el acercamiento. Oh, pero eso es afuera, adentro. Yo creo que nuestro deber, yo creo que esos 7 abrazos, esos 7 que te quiero, ese tanque emocional es el momento de llenarlo ahora más que nunca, porque hay temores, hay angustia, hay crisis afuera, pero yo creo que adentro debe haber un paraíso. Yo siempre he dicho que a veces decimos que el Edén, que el paraíso es algo que se perdió, pero no, yo creo que el paraíso está en el reino de Dios, y el reino de Dios es el evangelio, y el reino de Dios es la iglesia, que es su casa, la iglesia en su casa. ¿Y sabe por qué es el reino de Dios? Porque ahí reina Jesús, ahí reina son los principios, aquí reina no la antipatía, aquí reina la empatía, la simpatía con nosotros, porque nosotros tenemos el amor de Dios y Dios se puso en nuestro lugar para salvarnos, para entendernos. A mí me llama la atención que el Señor se manifestó en carne, fue probado en todo. Y ahora puedo decir, yo sé que siente un humano, yo sé que siente un niño, yo sé que siente un joven, yo sé que siente a un adulto, porque yo pasé por eso. Yo que hice la sociedad de humanos, me manifesté como humano y pasé por todo ello, y puedo decir que ahora sí tengo empatía con ustedes, los comprendo, sé cómo se sienten y qué es lo que necesitan. Y entonces Él vino para darnos ejemplo. Si Él ha utilizado esa empatía, se hizo semejante a nosotros, nosotros tenemos que ser consecuentes. Bueno, y en la pareja es más complicado. Si a veces es difícil la empatía con nuestros hijos, imagínense entre la pareja, entre adultos, que a veces consideramos que la razón siempre la tengo yo. A veces en esta semana en las familias es complejo porque muchos lo rechazan. ¿Qué me vienen a enseñar a mí? ¿Qué me viene ahora a planear? ¿Qué voy a cambiar ahorita yo? Yo así nací, así me educaron, así aprendí y así voy a morir. Qué equivocación, porque la palabra de Dios viene para moldearnos, para perfeccionarnos. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, podemos decir que nos llevamos nuevas alternativas y hay que reeducarnos. Hay que tomar, porque no es nuestra cultura, no es lo que nos dieron en casa, es lo que nos enseña la palabra, porque somos moldeados por el Señor. Bueno, la empatía en la pareja. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la versión lenguaje actual. Vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándose como familia, como pareja, como hermanos. Oiga, sean bondadosos y humildes. Bueno, con la pareja yo siempre hago énfasis, que no se nos olvide que la pareja está sobre los hijos, porque a veces se pierde esa jerarquía. Una familia empieza con una pareja y termina con una pareja. Los hijos crecen, sacan sus alas y abandonan el nido, y queda la pareja. O sea que el valorar, el apoyarse, el respetarse, el tratarse bien con la pareja es fundamental. Pero eso de apoyarse, comprenderse, tratarse, respetarse, se necesitan ponerse en la piel del otro, conocer sus diferencias. Hay 2 tipos de empatía en la pareja: la empatía emocional y la empatía cognitiva. La empatía emocional nos lleva a escuchar a la otra persona para comprender qué le pasa. Y la empatía cognitiva nos lleva a querer buscar simplemente soluciones. La primera podemos decir que está presente más en las mujeres, mientras que la segunda es más propia de los hombres. Esto a veces puede producir malentendidos y disgustos. Por ejemplo, una mujer ha tenido un percance y se lo cuenta a su pareja. Lo único que ella necesita es que la escuchen y que comprendan su emoción, porque la mujer es emocionalmente sentimiento puro. Ella necesita ser escuchada
y comprendida emocionalmente. Bueno, prima más eso, ¿no? Que no tenga la parte lógica. Pero el hombre casi no necesita que lo escuchen mucho, más bien que le planteen soluciones para sus casos. Bueno, los dos van de buena voluntad, pero la mujer al no sentirse escuchada se puede sentir incomprendida y ya evita el abrir su corazón. Y el hombre también, al ver que su pareja no se preocupa por la solución, sino simplemente por hablar y hablar, entonces abandona. Entonces, un principio que tenemos que tener aquí es utilizar estas dos empatías aceptándonos en esa condición. La empatía entre hombres y mujeres. ¿Cómo se logra? Solamente lo logramos cuando aceptamos nuestras diferencias. Aceptamos que Dios nos hizo con dos naturalezas diferentes. Si partimos de ese principio, vamos a poder ser empáticos. De lo contrario, vamos a estar juzgándonos. ¿Usted por qué es así? ¿Usted por qué no cambia? Siempre lo mismo. Porque a veces queremos que nuestra pareja se nos parezca, piense como nosotros, actúe como nosotros, reaccione como nosotros, y entonces ahí entramos en una crisis, más bien de juicio, de acusación, de desprecio, de maltrato, porque se cree el uno superior al otro. Y sobre todo cuando a veces tenemos ese problemita del machismo o también del matriarcado. Bueno, yo quiero en esta noche que compartamos entonces, ¿qué hacer para poder ser empáticos con nuestra pareja? Primero que todo tenemos que conocer qué diferencias hay entre los hombres y las mujeres y qué repercusión tiene esto en la pareja. Bueno, una de las principales razones por las cuales las personas van a terapia es por los problemas de pareja. Separaciones o dificultad para entenderse en esta relación. Hermano, definitivamente nosotros no nos entendemos. Siempre terminamos discutiendo, nunca llegamos a acuerdo, los intereses son totalmente opuestos. Existen otros ámbitos en la vida de las personas, como son los aspectos profesionales o económicos. Sin embargo, lo que más llega a preocupar es no llegar a tener una vida emocionalmente rica y satisfactoria. Curiosamente, no existe una orientación en la educación para lograr construir parejas y familias funcionales. Hay algunas diferencias, la misma idiosincrasia femenina y masculina en nuestra sociedad que generan dificultades en la funcionalidad de la pareja, sumando a una falta de inteligencia emocional y situaciones vividas con raíces familiares no resueltas. Es que mi casa era así era mi papá, así era mi mamá, y más terrible si era un lugar disfuncional. Entonces, para lograr una armonía entre los dos, es importante conocer, para llegar a un entendimiento, nuestra condición. Digo que cuando uno se casa, no se casa solamente con un cuerpo, se casa con una estructura, con una cultura, con una formación, hasta con unas creencias. Tenemos que entender qué tipo de vida llevó esa persona, qué trato le dieron, para poder nosotros entrar a colocarnos en la piel de esa persona y entender. No es muy expresiva, no es muy afectiva, es muy introvertida porque tuvo estas características, tal vez fue su hogar disfuncional, hubo maltrato, hubo desprecio, hubo humillación, hubo abandono. Bueno, naturalmente el cerebro masculino y femenino funcionan de una manera diferente. Muchos estudiosos, psicólogos y neurocientíficos confirman que las mujeres poseen mayor fluidez verbal y realizan más rápido tareas con el lenguaje. Mientras que nosotros los hombres somos mejores en tareas espaciales, como mover objetos en un espacio tridimensional, y tenemos mejor precisión en pruebas motoras. Los estudios con neuroimagen confirman que hay diferencias en el metabolismo en el sistema límbico que gestionan las respuestas fisiológicas ante los estímulos emocionales. Estas variaciones cognitivas entre sexos se deben a diferentes influencias hormonales sobre el desarrollo en el cerebro. Las
hormonas sexuales condicionan la organización del cerebro en una etapa precoz de la vida. Esto hace que las mujeres busquen comunicarse constantemente, usando el lenguaje como una herramienta de acercamiento emocional, mientras que los hombres nos enfocamos mayormente en la acción. En las relaciones de pareja, esto puede generar distanciamiento, porque la mujer busca conversar de las emociones, mientras que el hombre trata de mostrar su afecto por medio de su trabajo y de aportes más prácticos. Bueno, factores que tenemos que aceptar en esas diferencias para que haya una empatía en la pareja. La mujer, diferencias que pueden observar cotidianamente. La mujer, primero, se orienta hacia la gente. Tiene más posibilidades de establecer relaciones interpersonales óptimas. Es predominantemente verbal, afronta los problemas hablando, rara vez incurre en violencia. La mujer es sumamente emotiva, posee un alto grado de intuición, se apasiona más por las tareas que emprende, proyecta sus emociones y su propia identidad en el trabajo que lleva a cabo y se interesa por los detalles en todos los aspectos, humanos, personales, así como de anécdotas. Es más, esa es la diferencia entre el tiempo que necesita una mujer para comprar algo, sobre todo el vestuario. ¿Cuánto tiempo se demora una mujer para comprar un par de zapatos? ¿Y cuánto nos demoramos los hombres? Y algunos ahí empiezan, no, hermano, eso hace bajar todo el surtido y a lo último se va, no, ahora vuelvo y va y visitamos un poco de almacenes y volvemos al primer almacén y a mirar los primeros zapatos que vio, porque ella quiere mirar es el último diseño, ella no quiere que tenga una colección, que otro lo tenga, mira los detalles, la figurita, la textura, la forma. Esto es que los hombres simplemente buscamos un par de zapatos con cierto color, con cierto precio y la talla y hasta luego. Pero eso no hace más ni menos al otro, sino que esa es su condición, esa es su naturaleza. Ellas buscan el contenido, ellas se detienen en el contenido y gracias a Dios por eso, porque eso hace la vida a color. Si no sería en blanco y negro, o lo práctico. Bueno, el hombre, ¿cómo es esta naturaleza del hombre? Se orienta hacia las cuestiones prácticas, las tareas, las obligaciones y las cosas, más que hacia las personas. El hombre es predominantemente físico, afronta los problemas actuando y en las discusiones puede llegar hasta utilizar la fuerza, la violencia. Es supremamente práctico. La intuición decrece para darle paso a la lógica. No, hermano, aquí no vamos a ponerle el corazón a esto, vamos a ponerle la lógica, inteligencia. Ojalá fuera emocional. Realiza sus tareas de manera intensiva y objetiva, mantiene su identidad al margen del trabajo. El hombre se interesa más por los hechos y las estadísticas y los datos. Esto parecen algunos datos simples o breves, pero ¿qué pasa si juntamos a dos personas que conforman estas características a operar en un asunto? Se pueden generar malos entendidos, crisis, situaciones complejas, problemas, distanciamiento, incomprensión, irrespeto. Y yo diría que a un desprecio. Por lo tanto, al analizar podemos dejar entonces de maltratarnos, de despreciarnos y pasamos a aceptarnos tal como fuimos diseñados. Dios hizo al hombre del barro y nos dio unas características. Dios hizo al hombre de un huesito, de un costado, de una costilla. Por eso la mujer tiende a ser más delicada. La mujer tiende a ser cerca de ese órgano más sensible. Ella necesita unas características, de ahí su feminidad. La mujer es delicada emocionalmente. Si se es brusco con ella, se quiebra fácilmente. Se afecta muy fácilmente emocionalmente. Entonces, tenemos que aceptar que al dejar de juzgar al otro y saber que son estilos de la naturaleza,
que en la actitud de la pareja en muchos casos esta conducta es dada por esa naturaleza biológica, neuronal, biológica, y yo diría que psicológica. Es común entonces que las mujeres se quejen de que su pareja no las escucha. No habla con ellas, no les dice cosas románticas, ni se conecta con el lado de la ilusión. Además, los hombres se muestran más fríos y menos expresivos de lo que la mujer quisiera. Es común entonces que los hombres también se quejen de que la mujer se muestra constantemente sensible, por nada llora, por nada se quiebra, por cualquier situación, que le falta practicidad al resolver los problemas, exceso de emociones, de llanto, quejas constantes por la falta de romance, falta de valoración de las acciones o trabajo del hombre en donde busca demostrar su afecto. Estas situaciones suelen presentar círculos que generan distanciamiento y hasta la ruptura de la relación. En la mayoría de los casos, la mujer le reclama por esa falta de emotividad y expresividad. El hombre se aleja porque se siente atacado, la mujer se siente abandonada, se queja aún más el esposo, se aleja más de que le cuesta hablar de emociones y sigue sintiéndose descalificado, y este es un círculo constante. El beneficio de comprender que la acción del otro no es una falla, no es que sea menos, no es que sea incapaz, sino que es una dinámica normal, común, entre el ser mujer y el ser hombre, puede que nos lleve a ser empáticos y a disfrutar de nuestra paz. Haciendo que entendemos de que somos iguales en este desarrollo y en esta unión, porque somos diferentes pero complementarios, iguales en valores, iguales en derechos, y yo diría que ahí es donde se cumple la palabra de Efesios, donde dice: someteos los unos a los otros. Delante de Dios somos iguales. Y eso lo logramos cuando entonces entendemos que la mujer necesita cariño, comunicación y expresiones afectivas. No porque veo que lo hago simplemente por un capricho, sino porque es una necesidad. Las mujeres tienen por naturaleza una naturaleza afectiva, educativa, más expresiva. Hay que buscar romper estos nudos en la relación para ser empáticos. Y también las mujeres tienen que entender que los hombres hablamos menos, que expresan sus emociones con más dificultad, que se enfocan más en la acción que en el diálogo, que buscan ser más prácticos, que ayudar a que entender que no es que mi pareja no me quiere, sino que demuestran el afecto de una forma para la mujer tal vez fría. Y esto se resume ahí, que lo importante para ellos es proveer, trabajar para el hogar. Y que eso no significa que el otro no pueda trabajar y mejorar las características, y eso se vuelve invivible para la pareja. Podemos entrar a negociar, podemos entrar a buscar estos recursos para tratar de equilibrar estas necesidades. Eso es ser empático con la pareja. Las mujeres necesitan trabajar entonces en la tolerancia. Para ser empáticas, en dejar de calificar la frialdad como desamor, sino que es una naturaleza. En dejar de exigir que les den afecto, porque esto genera gran presión y lo que hará es que el otro se aleje y logre aún menos comunicarse o actúe con hipocresía. Entonces, más bien, la mujer tiene esa cualidad, esa característica: expréselo, cumpla su naturaleza, cumpla su rol, que algo que el hombre lo tiene en segundo nivel y seguro que va a ser contagiado y va a lograr eso. Y lo mismo la mujer en su primera naturaleza, en su primera capa, es emotiva, es sensitiva, es sentimental, pero también ahí viene bajo esa capa lo que es el razonamiento y la lógica. Eso es empatía, entender que los dos somos ayuda idónea. Debemos ser idóneos el uno para el otro. Entonces no nos olvidemos que en la crianza de los niños se necesita una pareja de acuerdo, una pareja funcional, una pareja que es empática para poder nosotros ayudar a nuestros niños a criarlos en ese ambiente, respetando esa masculinidad del niño y lo mismo esa feminidad de la niña, entrando a afianzarles a ellos esa naturaleza. Si lo hacemos, se desarrollarán en actitudes
Por ejemplo, que sus juguetes preferidos, bueno, no importa que el niño prefiera carros, aviones, balones. Es una dinámica que se le enseña al niño, pero por ejemplo puede tratar de entrar a manejarse en una crianza empática, decir que eso es una cosa instintiva y que es normal en ellos. En cambio, las niñas desde pequeñas se les da muñecas que representan un futuro hijo, juegan con la cocina, con la casita, juegan a la familia, el matrimonio feliz. Bueno, esa es su naturaleza y su instinto. No hay que decir, vea, de pequeña ya, ahí están, ¿para qué sirven? No, es una condición y es un complemento y es su naturaleza y hay que entenderla. Entonces, todo esto hace que la niña crezca. Si vamos en contra de eso, sobrevalorando la relación de pareja, de tal manera que cuando se crece se vuelve dependiente de esta idea o de su pareja. La combinación de los dos elementos de crianza, al ver la pareja funcionando empáticamente, vamos a tener adultos, hombres adultos y mujeres también adultas con un grado de comprensión, de emotividad y hablando de sus emociones mostrándose totalmente naturales. Mostrarán el romance en el momento de la conquista y luego volverán a sus actividades laborales. Los hombres no vivirán soñando con las princesas azules, por menos que vengan hogares donde se les haya hablado el tema, sino que esperan encontrar una mujer guapa con quien satisfacer sus expectativas más físicas y vivir el futuro y convivir con alguien que le comprenda y le acepte. En cambio, las mujeres esperarán con mayor prioridad en su vida encontrar el príncipe azul romántico, perfecto, entregado a la relación, que la mime, que la trate como una reina, para después casarse y vivir feliz teniendo hijos. Bueno, esa es su naturaleza, es su condición, es su instinto que lo pueda realizar en un valor y en un derecho. La combinación no funciona. El hombre no se entrenó para complacer a la pareja, sino para ser un príncipe azul. Entonces necesitamos nosotros abandonar eso y empezar nosotros a desarrollar esas necesidades que ella requiere. Necesitamos ser su príncipe azul, necesitamos tratarlas, mimarlas, para poderlas llenar esas expectativas de romanticismo. La mujer tampoco se entrenó en relación con una persona que no es un príncipe y tiene que lidiar con la realidad de que el hombre está enfocado solamente a necesidades de índole que no son las románticas. Bueno, la diferencia entre hombres y mujeres la podemos entonces canalizar con la empatía, que nos permite aceptarnos y adaptarnos. Hay algunas diferencias entonces en nuestra naturaleza. Y yo diría que podemos nosotros en este proceso entender de que esa naturaleza tenemos que darle gracias a Dios y reconocer que para que exista esa armonía entre los dos géneros es importante aceptar estas diferencias. Aceptar de que no somos iguales, sino que somos totalmente unidos como un complemento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que la acción del otro no es una falla, sino es su naturaleza. Entender que no somos iguales, sino que somos complementarios. Y entender que la mujer pide más cariño y comunicación afectiva y que los hombres hablamos menos, pero también sentimos y expresamos también los sentimientos. Para la mujer entender esto es importante porque les invita o le permite sentirse y realizarse realmente como alguien que puede ser feliz y pueda hacer feliz a su pareja. Y para el hombre, entender que nivelar este tipo de cosas nos hace empáticos con la pareja. Entonces, la conclusión para empezar a aterrizar esto, hermano, necesitamos tener en cuenta estos aspectos que nos van a ayudar en esta cuarentena, no solamente a vivir juntos, sino vivir en armonía, en empatía, a cuidarnos mutuamente, a valorarnos, a respetarnos y a llenar ese complemento. Se dice que la mujer es el complemento del hombre, pero yo diría que el hombre también es el complemento de la mujer. Que la mujer es la ayuda idónea del hombre, pero yo también declaro que el hombre debe ser idóneo para la mujer, llenando necesidades, satisfaciendo esas necesidades emocionales, afectivas, siendo romántico, siendo cariñoso, llenando su tanque emocional. El hombre estaba solo, no tenía con quién hablar y Dios le dio una pareja con la doble capacidad del habla. Oh, hay que entender esto, que ellas necesitan expresarse. Si no lo hace con su pareja,
buscarán otras alternativas, pero ahorita con esta cuarentena sí que menos. Qué bueno que sea con nuestra pareja, qué rico es poder hablar con nuestra esposa, con nuestra pareja, tomarse un besito, hablar asuntos de espirituales de la iglesia, el servicio, o hablar aún de la situación con comprensión, con respeto, aceptándose, o utilizando el diálogo, no la cantaleta ni el monólogo. Qué interesante colocarnos en la condición de ella, entender que la mujer es cíclica, que hay unas condiciones a final de mes, o tal vez llegó esa menopausia. Hombre, los hombres también tendremos nuestra andropausia, entender de que esa situación les lleva a que cambie su temperamento, su estado de ánimo, sus condiciones. Hay una situación física allí que no es la más agradable. Qué bueno entender eso, aceptarla, vivir con ella sabiamente y aún entender de que la mujer tiene unas condiciones de fragilidad. Y qué bueno, mujeres, también ser empáticas y entender el hombre, que su naturaleza es esa, y más si viene a un hogar donde no hubo mucho afecto, donde hubo esa condición de que el hombre no llora, que los hombres no toman un trapero, no participan en los quehaceres de la casa. Eso cuesta reeducarnos, eso cuesta empezar a utilizar esa empatía, pero hoy es necesario que como hijos de Dios, como cristianos, como familias cristianas, para poder disfrutar a nuestra pareja, para poder disfrutar a nuestros hijos, para poder disfrutar a nuestros padres, nos ponernos en la piel del otro, entender al otro, no juzgarlo ni atacarlo, sino decir: yo entiendo a mi esposa, la comprendo, la amo así, la acepto así, la respeto así, y yo lleno lo que ella no tiene. Y qué bueno que esa mujer también diga lo mismo: acepto a mi esposo, son valorines, son machos, son bruscos, a veces son fríos, son cortos, son secos, pero bueno, tienen un corazón grande, son personas que son llenas de la bondad, del amor, de la ternura, nos valoran, nos aman, nos respetan, son mi ayuda, es mi complemento. Oh, me siento segura con ese varón que está en mi casa, con ese hombre. Yo diría que eso le permitirá disfrutar esa pareja. En lugar de estarse atacando, quejándose el uno del otro, vamos a comprendernos, vamos a estar en esa piel de esa persona, en los zapatos de esa persona, y de esa manera vamos adelante, porque lo contrario, estamos divididos el uno contra el otro, y un pueblo dividido, una familia dividida es fácil de destruir, pero cuando nos unimos en la diferencia, cuando nos unimos nosotros en eso que no tenemos, entonces somos una unidad fuerte, y los hijos detrás están observando que también la hermanita y el hermanito, hay una empatía entre ellos, hay una comprensión entre ellos. Cuando el uno está triste, el otro está allí buscando, dándole consuelo. Cuando el uno está preocupado, el otro está allí diciendo: en qué te colaboro, en qué te ayudo. Cuando el uno está mal espiritualmente, el otro lo levanta. Cuando el uno cayera, el otro lo levanta, está orando, está ayunando, está aconsejándole. Oh, cuando el otro de pronto se siente abandonado, viene el refugio, viene el consuelo, viene la amistad. Oh, yo siempre he dicho que una familia, un hogar es donde hay una hoguera, y una hoguera es donde hay allí fuego, y el fuego representa el amor, el fuego representa la luz, la enseñanza. Alrededor del fuego hay vida, y en los hogares cristianos hay una hoguera porque hay empatía, hay comprensión, hay respeto, nos aceptamos tal como somos, no nos juzgamos, no nos atacamos, no nos dividimos, sino todo lo contrario, las diferentes naturalezas, los diferentes temperamentos, las diferentes condiciones femeninas, masculinas, es una forma para hacernos idóneos, para llenarnos, para complementarnos, y eso nos hace una familia unida. Qué maravilla es tener una familia que ama, que clama, una familia sin igual, porque hay tolerancia, porque hay respeto, porque hay comprensión, porque nos aceptamos tal como somos, porque vivimos el uno en función del otro, porque vivimos dándole gracias a Dios por ese complemento, dándole gracias a Dios por esos hijos que no son iguales, son diferentes como los dedos de mi mano, tienen su temperamento, características, pero somos unidos en la diferencia. Oh, somos una unidad perfecta con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios, y esto nos permitirá salir adelante de cualquier crisis, porque una familia unida no la destruye nadie. Una familia unida por la presencia de Dios, una familia unida por el amor, una familia unida por el diálogo, una familia unida por la comprensión, una familia unida aceptándose en sus diferencias. Oh, nada los podrá
podrá destruir, no habrá divorcios, no habrán hijos abandonando hogares, no habrá odio, no habrá amargura, no habrá distanciamiento, sino todo lo contrario. Esas diferencias nos unen, esas diferencias nos hacen feliz porque tú tienes lo que yo no tengo y unidos esas dos cosas somos una unidad perfecta. Qué bueno que en esta semana entendamos que Dios puso esas diferencias no para amargarnos ni para menospreciar, que íbamos juzgándonos, sino para que seamos necesitados los unos de los otros, para que podamos decir: necesito mi complemento, necesito yo esa ayuda, esa idoneidad de mi pareja. Qué hermoso que estos hijos son diferentes, piensan diferentes, tienen diferentes características. Esa variedad es hermosa. Dios no hizo los animalitos iguales, Dios no hizo las flores iguales, Dios no hizo los frutos iguales. Cada uno tiene una característica, tiene un color, una envoltura, un sabor, una esencia. Oh, tiene unas condiciones diferentes, pero qué hermoso. Hablamos de los frutos, hablamos de la naturaleza, de las flores como algo hermoso. No haya ahí menosprecio. Cuánto mejor en la familia, que Dios nos dio unas condiciones diferentes, emocionales, físicas, oh, en carácter, en temperamento, en naturaleza, pero no para que vivamos nosotros amargados, maltratándonos, menospreciándonos, sino para que disfrutemos esa diferencia por medio de la empatía, colocándome en el lugar del otro, o colocándome allí en la condición del otro. Ese es el objetivo de ser familia. Ese es el objetivo de ser un solo pueblo, de ser un solo cuerpo, de ser un solo sentir, un solo espíritu. Y esto es lo que necesitamos rescatar, porque en el mundo se vive lo contrario. Se viven atacando entre ellos. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Oh, allí lo que se están haciendo es daño. Tal vez allí acusándose, maltratándose, hiriéndose, queriéndose en hacer daño. Oh, la mayor crisis que hay ahorita, los mayores homicidios más terribles, las mayores muertes ocurren dentro de los hogares, y no debe ser así, porque donde hay una familia unida, ideal, hay disfrute, hay felicidad, y para eso está la presencia de Dios en nuestro medio, dándonos un cerco de bendición. Así que, familias de la Central de Bucaramanga, este siervo les invita: no dejemos a un lado esa cultura, dejemos a un lado esas características que de pronto nos hacen dividirnos, y más bien miremos esas diferencias como una oportunidad, agarrado de la empatía, para unirnos y disfrutar que mi esposa es diferente a mí, que los niños son diferentes los unos a los otros. Qué hermoso, porque las mujeres son diferentes a los hombres. Qué hermoso, porque los hombres son diferentes a las mujeres. Oh, esa es la variedad, ese es el poder de Dios, esa es la maravilla del Señor. Así que a partir de hoy, familia, les invito: vamos a disfrutarnos, vamos a ser felices, vamos a realizarnos con nuestra propia familia, porque la familia es una bendición de Dios. Las diferencias en la familia es una bendición de Dios, y Dios lo ha permitido para que con sabiduría, con conocimiento, con todas estas herramientas, hagamos de nuestra familia una armonía, no solamente juntos, sino en armonía, entendiéndonos, comprendiéndonos y amándonos. ¿Por qué no toma su familia allí? ¿Por qué no se abrazan como esa unidad? Yo quiero en este momento invitar a que se dirijan hacia ellos. A ver, hermano, ¿por qué no se dirige? Padre y madre, diríjase a sus hijos. A ver, dígalo con su boca. Dígales: hijos, los amo tal como son. Hijos, ustedes son una bendición tal como son, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, con todas sus diferencias. Son una bendición que Dios me ha dado. Gracias, porque te pareces tanto a papá, te pareces tanto a mamá. Tienen nuestros genes, hasta nuestro temperamento, nuestra sangre, nuestra raza. Tienen a Cristo también. Oh, ¿por qué no le dice, hijos, a papá: gracias, papá, por ser como eres? Gracias, mamá, por ser como eres. ¿Qué tal uno con dos papás? ¿Qué tal uno con dos mamás? Pero no, Dios nos dio ese complemento perfecto. Dígale: gracias, papá, gracias, mamá, porque ustedes son la bendición de Dios. Ahora con las parejas. Hermanito, hermanita, ¿por qué no mira a su esposa, a su esposo? Dígale: amor, borrón y cuenta nueva. Vamos a disfrutarnos, vamos a ser felices. Vamos a aceptar nuestras diferencias, nuestra naturaleza.
Vamos a estar más unidos hoy que nunca. En esta cuarentena, en lugar de distanciarnos, vamos a unirnos para que una vez pase esta cuarentena, estemos tan sólidos, estemos tan firmes, que ninguna crisis nos podrá separar. Oh, dice la Biblia que lo que Dios ha unido no lo podrá separar el hombre. Y Dios nos une a través del amor, de la sabiduría. Y yo diría que en este caso la capacidad de empatía. Maravilloso Jesús, soberano Dios. Tu palabra dice, Señor, que las familias son benditas. Tú lo declaraste en Abraham, en Isaac, en Jacob. Benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Y en esta mañana, en esta noche, Señor, hay bendición para cada hogar. Hay bendición para cada pareja, para cada familia. Señor, glorifícate en estos corazones. Señor, danos ese cordón que une, ese cordón de tres dobleces, que nos une en tu presencia, que nos une en el amor, que nos une en la comprensión, en aceptación, en el respeto, Señor. Bendícelas, pon tu cerco de protección, de bendición, de amor, de comprensión. Pon tu cerco, Señor, ese cerco en el cual nadie puede hacernos daño. Oh Señor, declaramos en esta noche que estas familias son bendecidas en tu palabra y en tu nombre, que son unidas y que estas familias son el disfrute, son el regalo de Dios, son la bendición de Dios. En el nombre tuyo, amado Jesús de Nazaret. Familias de la central de Bucaramanga, Dios les siga bendiciendo y sean muy felices, sigan disfrutando, porque los cristianos sí que sabemos disfrutar, porque somos libres y bendecidos. Gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes estos 2 días. Ofrezco mis disculpas si algo de pronto no fue de su agrado, pero lo hago con todo el corazón, lo hago con todo mi amor y para mí es un privilegio haber estado en contacto a través de este medio con mi amada Iglesia Central y esta preciosa raza santanderiana. Dios les bendiga, Dios les guarde, la bendición de Dios para todos ustedes.